Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Sean bienvenidos a un video más del canal. Amigos, en esta ocasión tenemos el completo review de la KTM RC390 de última generación, y no solamente va a ser una reseña como normalmente acostumbramos aquí en el canal, sino que también va a haber un valor añadido. Y es que esta motocicleta, como bien saben, es mía, entonces vamos a platicar también a nivel de usuario, a nivel de experiencia, cuál ha sido mi sensación con esta motocicleta a través de estos casi 2000 kilómetros que llevo con ella, y también hablar sobre todo de las diferencias con respecto a la generación anterior. Sabemos que esta moto ha sido, digamos que muy criticada por el cambio de diseño, mucha gente no le ha gustado y bueno, creen que ya no vale la pena este modelo, pero desde aquí te digo que si ves más allá de la estética, encuentras una moto que realmente cambió en todos los aspectos positivamente con respecto a la generación anterior, y eso se traduce en el manejo, que ya lo iremos platicando en su momento, pero desde luego vamos a empezar con las características de esta motocicleta, sobre todo remarcando las diferencias que se tienen de esta motocicleta con respecto a su generación anterior. Así que sin más, comencemos con el completo review de la KTM RC390 de última generación. Comenzamos por el apartado más criticado de esta moto, la estética. Y es que hubo un cambio importante en el carenado con respecto a la generación pasada. Ahora es una moto más robusta y que KTM quiso emparejar en cuanto a diseño a su moto de MotoGP, y guardando ciertas similitudes con respecto a la antigua RC8 en la parte frontal. Todo esto con la intención de mejorar su aerodinámica, resultando una moto con mayor velocidad punta. En cuanto a acabados es donde noté mejoras más significativas, tanto por calidad de materiales como de pintura. Esta nueva RC se siente mejor. Aprovechando que vemos el chasis muy expuesto, hablemos un poco de él. El principal se mejoró y el subchasis se rediseñó por completo. Ahora es posible desmontarlo de manera independiente en caso de algún daño. Ya veremos también el tema del peso, el cual fue una de las prioridades a mejorar con respecto a la antigua generación. La iluminación pasa a ser completamente LED, ahora monta una sola unidad principal con función de alta y baja. Independiente a ella, encontramos en forma afilada tanto las luces diurnas como las direccionales, que por cierto abandonan su antigua ubicación, que era en los espejos. Ahora que hablamos de ellos, estos fueron completamente rediseñados, mejorando su visibilidad, aunque siguen siendo algo limitados para mi gusto. Detrás se respeta más el diseño de su antecesora, con una luz de stop afilada y unas direccionales que están ubicadas en la salpicadera. Ya de noche, KTM no suele decepcionar. Encontramos una iluminación más que suficiente, con un haz de luz bien definido, ninguna queja en ese aspecto. En cuanto a instrumentos, vamos a encontrar los mandos clásicos en KTM, pero que no veíamos en la generación anterior. La principal diferencia la tenemos en el mando izquierdo, donde ahora tenemos una cuadrícula de botones para operar el panel principal. Del otro lado se mantiene casi idéntica con un mando muy similar. Desde luego seguimos contando con palancas con ajuste. El cambio principal lo vemos en el tablero, el cual pasa de un panel LCD monocromático a un panel TFT a color, que ya conocíamos en muchos otros modelos de la marca. En general es un panel muy completo que ofrece un gran número de información y nos ayuda a configurar las asistencias de la moto. En 2022 algunos modelos no incluían conectividad Bluetooth, pero parece ser que en 2023 regresa esta función a la que KTM le llama My Ride. El motor es quizá uno de los aspectos que menos recibió cambios. En ficha se mantiene casi idéntico, es un monocilíndrico de 373 centímetros cúbicos de doble árbol de levas a la cabeza, 4 válvulas que genera 44 caballos. Desde luego es refrigerado por líquido. Aquí vaya que sí encontramos cambios, pues ahora tenemos un radiador más grande con un doble ventilador para mejorar la refrigeración. Después vemos un nuevo sistema de escape que pasa por debajo. La transmisión es de 6 velocidades con clutch antirrebote y quick shifter opcional. Contamos también con un acelerador electrónico. Mencionar que la caja de filtro de aire aumentó en tamaño, mejorando la curva de torque. En mi caso cambié la salida de escape manteniendo el catalizador original. Las suspensiones son nuevas para esta RC390, se trata del modelo Apex de WP.
Enfrente una horquilla invertida de 41 milímetros con ajuste individual de forma manual sin necesidad de herramienta en cada barra, ya sea en compresión como en rebote. Detrás un amortiguador que también es el modelo Apex de WP, con ajuste en el resorte, en precarga y en rebote. Los frenos también se actualizaron. En cuanto al disco delantero, sigue siendo de 320 milímetros, pero ahora es más liviano. La pinza de freno es radial de 4 pistones y está firmada por Vibbre, submarca de Brembo. Detrás un disco reducido en peso y de 230 milímetros con pinza de un solo pistón. Contamos con ABS de doble canal con opción de desconexión solo en la rueda trasera. Por cierto, KTM afirma una reducción de más de 3 kilos en los rines de la moto. Los neumáticos están firmados por Continental, el modelo de serie es el Conti Road. En cuanto a confort, vemos una gran mejora tanto en el acabado de los asientos como en el mullido. Vamos a percibir un asiento más ergonómico, sobre todo en el asiento trasero, que en comparación a la antigua RC mejoró en todos los aspectos, siendo ahora muy funcional para rutas con acompañante. Además incluye asideros para mejorar el agarre. Arriba de la moto percibimos una postura completamente deportiva, un asiento alto con un manillar bajo, aunque sin llegar a las cotas de una Super Sport. El carenado ahora es más alto y nos cubre más, es una moto que no me parece especialmente incómoda. Y si deseas una moto para circuito, el semimanillar se puede ajustar para ponerlo aún más bajo. Ya en cuanto a dimensiones, es una moto que se percibe más voluminosa, sobre todo por el tanque que aumentó su capacidad en 4 litros. Sin embargo, la moto en conjunto, según KTM, redujo el peso en poco más de 9 kilogramos, un gran mérito. Amigos, ya pasamos por las especificaciones técnicas, las diferencias con el modelo anterior, pero ahora sí vamos a hablar un poco de mi experiencia y sobre todo platicarles del manejo que tiene esta motocicleta, que yo creo que es algo muy especial. Pero bueno, vamos a empezar primero por mi experiencia. Si es que he tenido detalles o fallas con esa moto, vamos a empezar primero por esa parte negativa. Miren, hasta la fecha de este video no he tenido ningún detalle con la moto, al menos un detalle en cuanto a calidad, alguna calcomanía, pintura, cosas que vayan sufriendo daños en este poco tiempo que la tengo. La moto la compré en marzo de este año. Y no, la verdad es que hasta el punto de este video no he tenido ningún tema con la motocicleta. Sí les puedo decir que en frío a veces llega una nota como de aceite cuando apenas va empezando a calentar el motor. Estas motos en general tienen esas notas. Ya he probado otra Duke 390 que era de un amigo que también tenía ese tema. Es probable que sea casi en todas las 390 que tienen esa notita como de aceite cuando están frías. Pero sí quiero poner atención a esa situación porque en el pasado yo tuve una Duke 390 y esa Duke 390 tuvo una garantía precisamente que empezó algo similar. Llegaban esas notas de aceite, les digo, es probablemente normal en este motor, pero ya después empezaba a haber humo azul por las mañanas y ya después cuando agarraba temperatura el motor, pum, se eliminaba tanto el olor como esa humo, ¿no? Que ya era visual, ¿no? Humo azul. Pasó a garantía, el tema fueron los retenes de las válvulas. Normalmente he tenido temas con los retenes de KTM, tanto en barras como en juntas de la bomba de agua. O sea, sí he tenido unos detallitos ahí con el tema de KTM. No sé ahí si el proveedor sea el detalle, pero esperemos que en esta ocasión no sea el caso. Ahora, otra cosa que también había notado en la Duke 390 que tuve en el pasado y que todavía seguía persistiendo en un modelo 2021 que también probé gracias a un amigo, es que este tablero TFT llegaba como a filtrar un poquito de humedad, o al menos KTM en los manuales decía que era normal, al menos en mi experiencia, eso no representó ningún problema, o sea, no hubo un daño por eso, pero sí es normal que cuando la temperatura es fría y empieza a salir el sol, se empiece a hacer una especie de vapor en el tablero. En este caso sí pasa, pero ya es muy poquito. Creo que mejoraron un poquito en ese aspecto porque ya no se hace tanto. En otro caso se empañaba mucho, no llegaba, digamos, a la pantalla, solamente era por el marco, pero sí pasaba eso. En esta ocasión ya no lo he notado, incluso les diría que contadas han sido las ocasiones que ha pasado, pero bueno, hasta ahí la verdad es que nada que comentar, en cuestión de detalles, esperemos que así sea. Agradezco mucho que KTM pues dé 2 años, pero la verdad es que son garantías que al menos en mi caso han funcionado bien. Cuando ha habido detalles en ese aspecto, nunca he tenido problemas en que me rechacen alguna garantía. Creo que la experiencia ha sido buena. En cuestión al servicio, creo que también tienen, al menos en KTM Toluca es donde yo voy, tienen una buena atención en el servicio, el taller me parece muy especializado y bueno, en ese aspecto me siento seguro.
Ahora vamos a hablar ya como tal de la moto en cuestión a cosas positivas. Sí las hay y demasiadas. Créanme que mucho más que las cosas negativas, y no lo digo porque sea mi moto, sino porque yo considero que es una moto, híjole, muy bien diseñada para provocar sensación de adicción al manejo, ¿no? Es una moto muy divertida. En general en ciudad me ha parecido una moto, vamos a empezar por eso, por el manejo urbano. En ciudad es una moto muy liviana. Es una moto que puedes llevar con mucha facilidad. A lo mejor a alguien que viene subiendo de cilindraje, esto no le va a representar ningún problema el tema del peso. A lo mejor sí el tema de la altura del asiento para personas no muy altas. Normalmente KTM hace asientos algo altos, entonces uno a veces llega de puntitas cuando no eres mayor a 1.70. En mi caso, pues esa es la situación, pero la verdad es que el peso de la moto ayuda mucho, como ya lo vieron en el apartado del confort. Eso añadido pues a que es una moto como muy fácil de llevar, es como muy intuitiva. El manejo es de verdad muy agradable en ciudad, te puedes mover muy fácil, puedes pasar en diferentes lados, o sea, la moto te permite hacer muchas cosas que no se podrían hacer o que costarían muchísimo más trabajo con una moto de mayor cilindraje, porque es mi caso. Esta es la moto más pequeña que tengo en mi casa y pues la verdad es que la prefiero para manejo urbano. Es una moto que se lleva bien. Ahí incluso también me gusta mucho que es una moto que en comparación, ya no digamos con las de mayor cilindraje, pero en comparación a las del segmento de 300 a 400 centímetros cúbicos, sobre todo con las bicilíndricas, esta es una moto que ahorra más combustible. Con las bicilíndricas yo tuve una MT-03, como saben, he probado Z400, he probado también Ninja 400, F-Moto 450SR. Esta es una moto que ahorra más combustible. Incluso pues le he sacado 25, 26 kilómetros por litro en uso combinado, es decir, ciudad y carretera, al menos desde mi punto de vista, para los 40 y tantos caballos que tiene la moto. Creo que están bien relacionados, creo que también se ayuda del peso de la moto, ya dependerá de tu manejo, pero si incluso llevas un manejo más mesurado, más tranquilo, creo que le puedes sacar un muy buen consumo de combustible. Eso es en el aspecto urbano. Me gusta mucho su manejo, me gusta mucho cómo frena, me gusta también el confort, que mejoró mucho con respecto a la generación pasada. Era un asiento más duro, en este caso tenemos un asiento más suave, que no es muy amplio, pero sí es suave, y eso sí me ha gustado, ¿no? Porque KTM normalmente tiene asientos muy duros. Incluso te diría que este asiento, tanto de piloto como de acompañante, es más cómodo que en su hermana Naked, que es la Duke 390. Así que en ese aspecto urbano, la verdad es que la moto funciona bien. Pero donde encontramos las maravillas de esta motocicleta ya es en carretera, y no precisamente en carreteras, digamos que para hacer viajes en autopistas de muchas rectas y demás, porque pues ahí es una moto todavía de mediano bajo cilindraje, y sí yo echaría en falta en esas situaciones unos 5 o hasta 10 caballos más para hacer una moto más contundente en carretera. Que ojo, es una moto que no le va a estorbar a nadie, o sea, es una moto que llega hasta los 180 kilómetros por hora, y en mi experiencia pues la verdad es que son más que suficientes para moverte en carretera. La moto incluso a esas velocidades se siente muy estable. Ya hablaremos de las suspensiones, que me parecen algo muy positivo en esta moto. Pero bueno, en carretera sí le hace falta un poquito más. ¿Por qué digo esto? Porque siento que ya cuando llevas un acompañante, cuando ya llevas peso y eso, sí me gustaría exigirla menos. O sea, la moto sí puede llegar a muy buenas velocidades crucero, 120, 130, incluso de subida y con acompañante, pero desde mi punto de vista, sí un poquito más de potencia le ayudaría a no irle exigiendo tanto en cuanto al acelerador, cosa que a lo mejor hacen mejor las bicilíndricas de este segmento. Ninja 400, Z400, 450SR tienden a batallar un poquito menos, ¿no? O sea, las tienes que esforzar menos para llegar a las velocidades crucero que puede ir esta. Pero de ahí en fuera, la verdad es que encuentras una moto que puedes llevar bien, incluso en comparación a la Duke 390. Hago mucho esta comparativa porque yo tuve una. Es más estable, es más plantada al piso. Desde luego esto se debe a la geometría como tal. El llevar el cuerpo más cargado hacia enfrente como que le da un poquito más de estabilidad, sobre todo al tren delantero. Y eso también puede ser por las suspensiones, que son nuevas, que son diferentes a las de la Duke, y en este caso me parecen superiores. Ahora sí, llegar al punto más interesante de la carretera, amigos. Las zonas reviradas como las que tenemos aquí, como se las voy a estar mostrando en imágenes. Es una moto de verdad muy, muy recomendable en este aspecto. ¿Por qué? Porque es una moto que tiene una sensación de ligereza muy buena. La generación pasada ya la tenía, yo ya la probé por 500, 600 kilómetros la generación pasada, y esta moto todavía digamos que reluce más esas virtudes que ya tenía la generación anterior. Es una moto que llevas muy, muy bien, de verdad. Tiene una sensación de mucha ligereza, sobre todo por la parte, digamos que de la dirección, o sea, como que la mueves muy, muy fácil. Eso es lo que más me gusta, que la moto apenas haces un ligero peso sobre el manillar,
ya sea para la derecha, para la izquierda, en la moto te tumba. Entonces es una moto que puedes llevar muy bien y la verdad es que no es muy física. ¿Qué pasa con las motos de mayor cilindraje o más pesadas? Pues son un poquito más torpes, más perezosas para moverlas de lado a lado, y esta moto es como una bicicleta, de verdad. Se siente así, las geometrías quizás le ayudan mucho, como ya lo decía en el apartado de que es más aplomada. A lo mejor también eso le ayuda en el aspecto de las curvas, pero a mí me parece una moto muy ideal para este tipo de situaciones, y que de verdad aquí yo desde aquí el sello de JR garantizado que si te la compras te vas a divertir mucho en ese aspecto. Ahora, el motor en esas circunstancias creo que es muy adictivo. ¿Por qué? Porque es muy reactivo. Es un motor que abres gas y te pone muy rápido la potencia sobre el suelo. O sea, es una moto que te transmite muy rápido lo que te puede transmitir el motor. Con sus 43 caballos, 44 más o menos, la verdad es que lo hace muy bien. Las suspensiones en este caso creo yo que han sido totalmente un acierto en esta motocicleta, el montar suspensiones WP Apex con ajuste independiente. La verdad es que es una moto que puedes setear para llevarla en circuito sin ningún problema. Yo, desde mi punto de vista, quizá cambiaré los neumáticos si gustas usarla para ese propósito. No porque no sean buenos, los Conti Road se agarran muy bien, pero si ya quieres un manejo muy extremo, tu nivel de pilotaje es muy alto, creo yo que ya la vas a poner en apuros en cuestión a la adherencia. Entonces yo me iría por a lo mejor otro segmento. Si te gusta Continental, si te gusta otra marca, creo que vale la pena ir al segmento ya más Sport. Pero para digamos que un 90% de la gente, estos neumáticos les van a parecer más que suficientes. Lo que me gusta también es que en mojado se comportan bien estos Conti Road. Pero bueno, ya hablamos también del tema de los neumáticos aquí de pasada, ¿no? Pero la intención era comentarles sobre todo el tema de las suspensiones, que me parecen muy positivas y que también me parecen sobre todo un aspecto mejorado con respecto a la versión anterior, no solamente por ficha, sino por sensación. Y fíjense que eso pasa más en la suspensión trasera. No sé si en la generación que yo probé, en la generación pasada, había un tema ahí con la suspensión, no sé. Creo que no, porque era una moto que estaba casi nueva y era de la agencia como tal. Pero sí siento más aplomada la parte trasera. La parte trasera antes, en la generación pasada, como que sentía que hacía mucho rebote. En este caso la siento más firme y eso me agrada más. Sobre todo en la generación pasada lo sentías más cuando llevabas un acompañante. O sea, tendía a ser más esta situación en la parte trasera, y en este caso yo la siento más aplomada, ¿no? Entonces eso sí que me ha gustado. Ahora vamos a hablar también del circuito, porque esta moto incluso ya la metimos 2-3 veces al cartódromo, y la verdad es que ahí se magnifican esas situaciones que les estoy platicando en este tipo de terrenos con curvas reviradas. Es una moto que de verdad tumbas con mucha facilidad. Yo la recomendaría mucho si quieres entrar al mundo de las deportivas, de la Super Sport, porque aparte, digamos que dentro de este segmento es de las que tiene un poquito más el manejo más similar a lo que ves en los 600 centímetros cúbicos con las Super Sport japonesas, por ejemplo, ¿no? Es una moto más tirada al frente, todavía no tanto como esas. Le ayuda un poquito el tema de que siento más amplio el manillar, el otro es más cerrado. Normalmente en las 600 tiene más rango de giro, te permite no llevar tan cargada la espalda, las muñecas. Entonces eso me gusta, ¿no? O sea, todavía es como un buen punto para que vayas acostumbrándote a esta postura de manejo. Ya en las 600 irás un poco más abajo, pero ya no es un cambio tan radical. Eso me gusta. Y saltando a otro tema también interesante, que mucha gente a lo mejor como que tenía con la generación pasada, la cuestión de la temperatura del motor, o la temperatura que uno percibía del motor, porque antes el escape pasaba por una zona alta, ¿no? Pasaba cerca de la pierna izquierda y tendía a ser un poco molesto cuando estábamos en el tráfico y demás, sobre todo porque esta, como es una moto carenada, pues como que guarda un poquito más el calor, ¿no? En esta ocasión creo que ha habido un cambio muy positivo, porque el hecho de pasar el escape por debajo, un escape tipo ventral, pues no vamos a percibir esa sensación de calor, y eso es algo también muy importante a remarcar. Pero bueno, pues en general hasta aquí la revisión, la reseña, la experiencia de uso con esta RC390. La podría recomendar desde luego. Es una moto que tiene mucha electrónica, que te va a dar cosas que no encuentras en este segmento, suspensiones ajustables, te va a dar la posibilidad de un quick shifter, que dicho sea de paso hicimos un video con el tema del quick shifter, aunque sí debo decir, tocando el tema, que no es tan preciso como otros quick shifter que he manejado, ¿no? Las otras dos motos que tengo en el garage son la 800 NK y la Ninja 1000 SX, y ambas tienen una mejor sensación en cuanto al quick shifter. Este es un poquito, entran sin problema las velocidades, pero a veces no es tan quick, o sea, no es tan rápido. ¿Por qué?
Hay veces que hace el cambio, o bueno, la mayoría de ocasiones, si les soy sincero, hace el cambio bien, tanto arriba como para abajo, pero hay veces como que hace hay como un tiempo, ¿no? O sea, como que bajas o subes, más bien, pasa más cuando subes de velocidades, pasas de segunda a tercera, ¿no? Y como que hacen, como que tarda y de repente ya te avienta el cambio. Lo llega a hacer en determinadas situaciones y a mí no me gusta mucho, ¿no? O sea, no es tan rápido como debería. La intención precisamente es que sea muy rápido el cambio y a veces no llega a pasar eso. Pero en la mayoría de ocasiones es un quick shifter que trabaja bien, no me malentiendan. Pero bueno, es algo que puedes encontrar en esta moto que no vas a encontrar como opción en ninguna moto del segmento. Otra cosa que me gusta, control de tracción. Casi ninguna moto del segmento tiene control de tracción y sobre todo con aplicación en curva. También lo puedes desconectar si tú gustas. Encuentras ABS de doble canal que puede ser desconectado por la parte trasera para un modo supermoto, lo cual, bueno, también me parece algo especial en esta moto. Así que bueno, me parece que esta moto tiene muy buenos argumentos y sobre todo buscas un manejo alegre, un manejo divertido, que quieras algo para escalar después a unas 600, algo más grande. Creo que es una excelente opción, es una excelente moto escuela. Incluso si ya tienes una moto más grande y buscas una moto secundaria para divertirte, como fue mi caso, en cartódromos, en curvas reviradas, esta es muy buena opción. De verdad la recomiendo mucho y creo que vale mucho la pena con respecto a la generación pasada, porque ya se los dije, ya la probé y honestamente sí veo cambios positivos en cuanto al manejo. Si dejas de lado esta estética que muchos la han juzgado, creo que vas a encontrar una gran motocicleta que de verdad encuentras pocos detalles. Reiterando, yo lo decía, el tema de las vibraciones también en anteriores videos, evidentemente hacer un monocilíndrico tiende a ser más... se perciben más las vibraciones en todos los aspectos, pero sobre todo en la parte baja. Ya arriba, la verdad es que no es tanto. En la parte baja, sobre todo ahí de las 1000, 2000 revoluciones, cuando recién la moto empieza a avanzar, empieza como a temblar mucho, ¿no? Esa es la situación. Pero en general encuentras un manejo que de verdad vale mucho la pena y no lo digo porque sea mi moto ni nada por el estilo, lo digo con uso de razón. Quizá a lo mejor a otra persona no le parezca divertido, pero si buscas una deportiva, creo que estas sensaciones te van a gustar y mucho. Sin más, amigos, espero que les haya gustado mucho este video. Soy Carlos de JR Moto Review y si tienen alguna otra duda o comentario, pues me lo pueden dejar en la parte de abajo y con gusto lo responderé. Así que hasta la próxima, amigos, que tengan un excelente día.